En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, y para eso nos va a ayudar Humberto Verdejo, que es ingeniero civil en electricidad de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Humberto, por estar con nosotros esta mañana y ayudarnos a hacer este doble clic y tratar de entender los problemas que presenta nuestro sistema. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien por acá, muchas gracias. Humberto, lo primero que quiero preguntarte es relativo a lo último que yo decía, ¿no? Entregaba en el contexto el detalle de las multas por las fallas en el servicio en el evento anterior. Cuestión que seguramente se va a repetir ahora en la investigación que se siga adelante y por lo tanto seguramente van a haber más multas. Pero quiero ir al fondo del asunto porque el sistema nuestro, y lo ha dicho en él, no puede la empresa tener la certeza de cuántos clientes son porque no puede verificarlo, sino que los clientes tengan que llamar para decir que no tienen luz. ¿No tiene la empresa cómo cuantificar el daño que tiene? Tienes toda la razón. Ese es un problema estructural que tiene la red eléctrica chilena, que digamos es tan antigua que sigue siendo una caja negra. En el fondo, por eso la superintendencia es súper enfática en el momento que cuando un usuario esté sin electricidad tiene que reportarlo para tener una fuente de información paralela a la que entrega la empresa distribuidora. Entonces, como es una caja negra, no hay sensores a nivel de usuario final y en definitiva cuando ocurre tantas fallas como las que provocó el temporal anterior, los tiempos de reposición son tan grandes porque esto es casi, en el fondo hacerlo a mano, ir a encontrar la falla y despejarla, y cuando se despeja una puede que aparezca otra y eso hace que el proceso sea tan lento. Adicional, ¿verdad?, que en esta oportunidad se cayeron cerca de 2.000 árboles en la región metropolitana, ¿verdad?, y que eso incrementó más aún la precariedad que tenemos desde el punto de vista de la información al momento de saber qué cliente está o qué usuario está sin suministro. Pero Humberto, estamos en el 2024 con el desarrollo ya de la inteligencia artificial que nos asombra y nos asusta. ¿No es posible tener una tecnología que nos permita a la empresa que presta un servicio saber dónde tienen la falla? Es correcto. No sé si tú recordarás la crisis de los medidores inteligentes del 2019. Sí, claro. Sí. Una de las prestaciones que los medidores inteligentes era esa, de una u otra forma, tener sensores en toda la red para evidentemente iluminar la red y que no fuese una caja negra. Pero recuerda que una coyuntura tan mediática que por el tema de quién pagaba el medidor o no, claro, esa política pública se postergó. Ah, ya. O sea, la tecnología sí está. Aquí ya. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Que evidentemente había una política pública de recambio de medidores que creo que al 2025 ya debíamos tener casi toda la red iluminada. Pero por el problema del 2019 y la crisis de esa época, eso se congeló, no se ha avanzado y seguimos con una red a ciegas. Entonces yo concuerdo plenamente contigo que no puede ser que a uno le corte la luz. Personalmente yo vivo en una comuna que todavía estamos sin suministro y no tenemos para cuándo poder resolver este problema. Hay muy poca certeza también. Claro, porque uno puede entender que sí es un evento extraordinario, pero ya todos los informes por el cambio climático, por los eventos más extremos que tenemos, la mala noticia que tenemos es que sencillamente esto va a volver a ocurrir y seguramente vamos a tener más eventos de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para una situación como esa. La pregunta es, ¿requiere muchísima inversión, muchísimos recursos para poder tener una red que sea más inteligente? Lo pregunto porque al final tal vez la respuesta sea sí. ¿Quieren tener mejor infraestructura? Sí. ¿Quieren tener, cables soterrados en algunas partes? Que sé que es carísimo, pero ¿quieren tener iluminada la red para saber dónde hay problemas? Ya, pero vamos a tener que subir mucho las tarifas. Es correcto. Efectivamente, esto es como el huevo de la gallina. ¿Qué hacemos primero? La inversión, pero indudablemente esto tiene un impacto directamente en tarifa porque de acuerdo a nuestra regulación el usuario paga todo. Pero antes de pensar, digamos, en soterrar los cables, que es una solución de mediano y largo plazo, y volver a tomar el tema de los medidores inteligentes, yo creo que hay acciones de corto plazo que sí se pueden hacer. Y que es lo siguiente: el arbolado urbano es el que está generando el problema en este momento. Uh-huh. Entonces, la información de los municipios, la información de las empresas tiene que
tiene que ser socializada para establecer planes de acción que permitan identificar los árboles que no se cayeron con este temporal, pero recuerda que nos queda invierno. Entonces, en un evento parecido, la situación puede ser incluso más compleja. Entonces, la responsabilidad del arbolado que va en el tendido es de la empresa de distribución, pero los árboles que están en el espacio público son de los municipios, y también los árboles que están en terrenos de terceros son de responsabilidad de los propios dueños de esos terrenos. Entonces, esa información o esa gestión tiene que realizarse en el breve plazo. Lo que estoy diciendo es derechamente un censo de arbolado urbano para poder determinar cuáles son los árboles que hay que sacar, los que hay que podar, y a lo mejor pensar en un esquema de reforestación, porque estos problemas no se van a resolver, e insisto, todavía nos queda invierno por delante. Bueno, hemos asistido en esta última hora, lamentablemente, Humberto, a aquí una cosa como el compra huevos, porque se están peloteando las responsabilidades respecto de precisamente la acción de los árboles sobre los cables. Es que sí, es que lo que pasa es que la poda, sí, pero que la poda me tiene que autorizar, es que cuando cayó, es que si se cayó de raíz o se cayó solamente una rama, es que tiene que ir el municipio con Enel, es que hay que desenergizar primero para que podamos sacar el árbol, es que lo que pasa es que, mira, la verdad es que la cantidad de explicaciones han sido tantas que la gente lo único que quiere es que lo repongan el servicio. Sí, yo entiendo la molestia, pero por ejemplo, desde el punto de vista técnico, indudablemente hay cosas que justifican, pero no son una respuesta, digamos, que a veces uno espera escuchar. Por ejemplo, cuando los municipios efectivamente quieren remover los árboles, las líneas pueden estar energizadas todavía. Uh-huh. ¿Y por qué no se desenergiza todo de una sola vez? Porque pueden haber clientes que están con suministro y por sacar el árbol, de una otra manera van a quedar también sin electricidad. Entonces, la coordinación en este momento va a ser la única solución, y me alegro de la reunión que tuvieron hoy día en La Moneda y que ustedes están informando, porque la coordinación va a ser la única forma de salir adelante en el corto plazo de esta situación. O sea, el tema efectivamente del daño a la infraestructura eléctrica es muy grande, porque tú mencionabas hace un rato atrás que las fallas fueron en media tensión y en baja tensión, y es equivalente a que las tuberías de agua de las matrices se hubiesen roto. Entonces, no es solamente que la falla está en baja tensión, sino que las carreteras que llevan la electricidad se cortaron, y esas hay que restituirlas, y para eso se necesita un trabajo coordinado con los municipios también. Y por otro lado, también queda en evidencia que ante situaciones tan complejas como esta, las empresas no tienen capacidad de respuesta de corto plazo. Humberto, lo otro que se está viendo ya visualizando es cómo compensar a los clientes, ¿no? Una cosa son las multas, pero son a beneficio fiscal. No es verdad esto que estoy hablando yo del evento anterior de $4 millones. No le llega Sí. ni uno al usuario final, ¿no? El que se quedó sin luz. Ahora, la ley establece una compensación que es automática, que es un cálculo respecto de la densidad de la comuna en donde se encuentra, multiplicado por las horas y no sé qué cosa, que tiene un tiempo mínimo, que sería largo de explicar aquí, ¿no es verdad? No para todos es lo mismo, no es para mismo para Tiltil que Providencia, las horas de espera bueno, en fin. Pero es una compensación automática que seguramente el cálculo no va a dejar satisfecho a la persona si se le refleja en la cuenta de luz. Y la tercera vía después viene, iniciar una demanda colectiva o una conciliación para tratar de tener otra indemnización que puede demorar un montón de tiempo. Digo, los mecanismos, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de esto de la protección del cliente, aunque no sea tal vez el ámbito justamente como un ingeniero de ver este tema? Mira, la ley establece que las multas máximas que se pueden aplicar son de $9 millones, en el 120.000 UTM. Eso es lo máximo que puede aplicar la SEC a la empresa distribuidora. Entonces, la SEC va a abrir un proceso de investigación donde va a determinar si las causas de corte de suministro fueron por fuerza mayor o no. Si no fueron por fuerza mayor, en el fondo por falta de gestión de la empresa de distribución, aparecen lo que tú muy bien explicaste, son las compensaciones, y que esas compensaciones son bajas en relación al daño o perjuicio que se ha considerado en el tiempo. Después aparecen las demandas colectivas a través del SECNAC, y en algunos casos, igual que en el evento de mayo, las mismas distribuidoras ofrecen algún tipo de compensación adicional. Entonces yo creo que las compensaciones van a venir por esa línea. Lo que sí yo creo que sería una buena idea es que las multas, ¿verdad?, que
que se aplican en este caso por corto suministro, los 4 millones de dólares que salieron para mayo y probablemente los otros 4 o 9 que van a salir en esta multa por el evento del fin de semana pasado, a lo mejor debiesen destinarse directamente al subsidio de electricidad. En el fondo, no ir directamente al fisco, sino que, como es una situación extraordinaria, tratar de fortalecer el pilar, porque recuerda que además de tener en este momento mala calidad de suministro, se nos vienen alzas tarifarias importantes de aquí a enero. Entonces, la compensación hay que perfeccionarla porque sigue siendo muy poca, pero a lo mejor las multas debiesen ir directamente al fondo del subsidio de las cuentas de electricidad. Ya, y todo este rato hemos estado hablando, Humberto, de la post-emergencia, ¿no? Lo ideal sería que ante eventos que van a seguir repitiéndose, insisto, aprendamos la lección y nos preparemos mejor para que los daños sean menores y por lo tanto la reposición sea más fácil. Desde ese punto de vista, también hay crítica respecto de nuestra institucionalidad, del rol fiscalizador que puede ocupar la SEC. De hecho, una de las informaciones es que Contraloría también ha comenzado también un estudio allí pidiendo antecedentes a la SEC de qué es lo que hizo en su rol fiscalizador para ver que haya prevención en este tipo de cosas. ¿Tú cómo ves ese tema del rol fiscalizador? Y solamente una cosa agrego, porque comentaba que en el punto de prensa se ha anunciado ahora que se están haciendo las gestiones para traer 10 grupos electrógenos, no recuerdo bien si dijeron de un megawatt o algo así, no, la verdad que no recuerdo de qué potencia son, pero deben ser grandotes, para traerlos desde Argentina, pero estamos en el 5.º día, entonces uno dice, si va a venir un evento, va a haber viento o va a haber nieve, se va a caer, se va a cortar la luz seguramente, ¿quién le podría decir a la empresa o obligar, oiga, tenga los 10 grupos generadores acá ahora y no 5 días después, pidiéndole a aduana que lo pueda meter a Chile? Es que tú diste en clavo otro elemento que no se ha conversado en la discusión porque estamos sobre la contingencia. Yo escuché a muchos meteorólogos que trataban de explicar el fenómeno y nadie lo entendía, pero entiendo que estos fenómenos, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, sí están monitoreados con radares meteorológicos que predicen de una otra manera las rachas de viento. Entonces, a lo mejor habría que ese tipo de política pública introducirla, porque ahora el tema del cambio climático nos va a seguir golpeando de manera permanente. Entonces yo creo que ese es un elemento que hay que considerar en el corto plazo. Lo segundo es que efectivamente la empresa va a tener que, o la autoridad, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que sí tiene un rol fiscalizador potente, pero a veces queda corta, y por eso que, para meterle más pelo a la sopa, hay un proyecto de ley del gobierno anterior que buscaba fortalecer el rol de la SEC, porque la SEC tiene un rol fiscalizador, pero sus facultades debiesen ser incrementadas, como por ejemplo para obligar a que la empresa cumpla con los planes de mejora que se comprometen. En el fondo, si una empresa X dice, yo voy a realizar 10 mantenciones, que la SEC tenga la herramienta para fiscalizar que eso efectivamente se cumpla y no quede solamente como una declaración. Entonces, fortalecer el rol de la SEC es clave de aquí en adelante, porque la SEC, con los recursos que tiene, hace un tremendo trabajo. Piensa que la SEC en este momento tiene casi mejor información que las empresas distribuidoras por los canales de información que tienen, los procesos de base de datos que manejan, y en definitiva, esta emergencia debiese ser el pie para que la gestión cambie. En el fondo, la autoridad debiese más o menos obligar a la empresa de distribución que tenga un stock de grupos de electrógeno permanente para poder responder a eventos que seguramente van a volver a ocurrir. O sea, sería muy iluso nosotros decir, esto pasó una vez, claro, no volver a ocurrir porque viene el verano, pero no sabemos cómo va a actuar el cambio climático y evidentemente los grupos electrógenos a partir de ahora debiesen ser parte de la cadena de emergencia que las empresas distribuidoras debiesen mantener como stock permanente. Ahora, comparto contigo la crítica que después de 5 días muy lenta la respuesta, pero yo creo que, y viendo el propio sector donde yo vivo, el impacto en la red producto de los árboles, yo creo que nadie se lo imaginó y nadie lo dimensionó en ningún plan de planificación preventivo. Sí, solo para cerrar, hemos ido aprendiendo lecciones en el tiempo en otras situaciones, como por ejemplo el problema que teníamos con, bueno, podemos seguir teniendo, ¿no? Con sequías, turbiedad del agua, ante eventos climáticos también, y allí no teníamos unos tambores no son estanques, ¿no? Depósitos
para aprovisionamiento de agua, se aprendieron de los últimos eventos y bueno, y a la empresa sanitaria se le conminó, no sé si se le obligó a que tuviese esa infraestructura de depositar una cantidad suficiente de agua para una eventualidad y así minimizar los cortes de agua potable ante una eventualidad como esa. Digo, si se obligó en algún instante, se conminó o se acordó con la empresa sanitaria tener un respaldo que ya no era de 10 horas, sino que creo que van en las 36 y sobre las 40 ya para soportar un corte de esa naturaleza en la región metropolitana, bueno, la experiencia debería servirnos también para la energía eléctrica, ¿no? Indudablemente, yo creo que la visión de respuesta en tiempo de emergencia tiene que cambiar. Y por eso yo soy medio insistente en el sentido que la coordinación con los municipios tiene que cambiar. O sea, no pueden seguir siendo una confrontación y por otro lado, como tú bien planteas, es una muy buena iniciativa obligar a la empresa que tenga un stock de grupos electrógenos de estos que van a importar para poder abastecer a muchos usuarios, porque al final del día el otro tema que tiene el grupo electrógeno es que depende del combustible y particularmente cuando las empresas entregan el grupo electrógeno a los electrodependientes, entregan el equipo, pero en la mantención y el costo del combustible es con cargo al usuario. Entonces, en este caso, centralizar la política pública de tal manera que la empresa se haga responsable y de esa manera mitigar lo máximo posible los impactos de futuros cortes de suministro que seguramente van a ocurrir, porque esto es muy difícil de decir que no se va a repetir en el corto plazo. Muy bien, te queremos agradecer, Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad de la Universidad de Santiago de Chile, estos minutos de conversación para aportar más elementos al análisis y principalmente para poner puntos, acentos respecto de lo que tenemos que hacer en el futuro y en el rol preventivo, porque hay que insistirlo, tal como dices tú, es evidente que esta situación va a volver a ocurrir y quizá sea bastante recurrente en el tiempo. Un abrazo, muchísimas gracias. Que tenga buen día, muchas gracias. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa.